Hola, bienvenido al capítulo Usando SQL Developer. En este curso, lo que veremos es cómo extraer información a través de sentencias SQL con la herramienta SQL Developer. Te recuerdo que esta herramienta es gratuita y la podemos descargar para instalarla en nuestro equipo y poder hacer uso de ella sin ningún problema. Los objetivos de este capítulo son listar las principales características de Oracle SQL Developer, identificar los elementos del menú de SQL Developer, hacer una conexión, es decir, crear una conexión a la base de datos, y cómo podemos manejar los objetos ya una vez conectados. La ejecución de sentencias a través de una hoja de trabajo que es el worksheet, cómo podemos salvar estos scripts y crear algunos reportes o de revisar los reportes ya predefinidos que contiene la herramienta SQL Developer. Y por último, veremos algunas opciones de modelado de datos que me permiten tener un panorama mayor de los objetos versus las relaciones que tienen con los demás objetos dentro de la base. Primero que nada veamos qué es el SQL Developer. SQL Developer es una herramienta gráfica que mejora la productividad y simplifica las tareas para la parte de administración de base de datos. Recordemos que en este curso de SQL solamente nos estamos enfocando a la generación y ejecución de sentencias a través de comandos de SQL. Esta herramienta, como bien lo mencionamos, es una herramienta que me facilita y mejora productividad, pero porque está enfocada a muchas cosas de administración. Es decir, si yo soy el administrador de la base de datos, esta herramienta contiene información valiosa que me permite tomar decisiones con respecto a la administración. Te puedes conectar a cualquier base de datos usando la autenticación de la base de datos Oracle. Y a partir de la versión 12, Release 1, ya se incluye el SQL Developer como parte de la instalación. Anteriormente era un producto que se tenía que descargar por separado. Hoy en día, si tú descargaste el Oracle 12, ya debes de tener incluido el SQL Developer. Y bueno, existen versiones para diversas plataformas, es decir, es multiplataforma, permite conexiones de base de datos versión 9.2 hacia adelante. Y bueno, para descargar esto, tenemos que entrar a la página oficial de Oracle. Veamos cómo podemos hacer esta descarga y cómo podemos trabajar con esta herramienta. En tu navegador de Internet, lo que hacemos es cargar la página de Oracle y esta nos llevará a la página principal. En la barra de búsqueda podemos poner SQL Developer. Si vemos las opciones, aquí podemos ver las versiones de descarga a las cuales podemos tener acceso. Aquí Oracle SQL Developer 19.2.1. Cuando entramos a la opción, nos aparece para qué plataforma deseamos descargar. Y lo único que tenemos que hacer es dar clic en la versión que nos corresponda, en este caso, dependiendo de nuestra plataforma. Para poder hacer la descarga del software, Oracle me pide que yo tenga una cuenta. Si yo no tuviera una cuenta, es fácil crearla, solamente damos en la opción de crear, nos pide ciertos datos y esta será gratuita. Una vez que tenemos nuestra cuenta creada, podemos hacer la descarga del software. Y bueno, en este caso me está redireccionando a la parte de logueo y en caso de que ustedes no tengan una cuenta, la pueden crear. Les comentaba que es gratuita, no implica ningún riesgo y lo único que nos hace es nos permite bajar información, documentación y software para ejercicios de prueba, como en este caso. Una vez que yo me firme y hago la descarga, podré tener acceso al archivo que ya descargué. Una vez descargado, una vez que hicimos la descarga, nosotros podemos ver que el archivo es SQL Developer 19, que es la versión, y es un zip. Lo que estoy haciendo en este momento es simplemente descomprimir el archivo, puesto que contiene una carpeta que se llama SQL Developer. Lo único que hago es que estoy descubriendo el archivo en dicha carpeta y no es necesario ejecutar un proceso de instalación, es decir, solamente descomprimimos todo el folder que está dentro de este archivo zip y posterior a esto podemos ya ejecutar el archivo sqldeveloper.exe. Veamos, una vez que concluyó
el copiado o la descompresión del archivo, entramos a la carpeta y podemos ver que no es necesario hacer una instalación, solamente con que ejecutemos el .exe, que es el SQL Developer. Y bueno, ya aquí me está diciendo que estoy ejecutando una versión 19.2.1. En este caso detecta que yo tengo una versión anterior y por eso es que me pregunta si deseo importar las preferencias de la versión anterior. Yo le digo que sí, que necesito que todo lo que tengo preconfigurado lo importe. Bien, como podemos ver del lado izquierdo, donde dice conexiones, a mí me generó una serie de configuraciones ya predefinidas porque era lo que yo tenía anteriormente dentro de la versión de SQL Developer. Es decir, cuando yo instalo una nueva versión, va a la versión anterior, detecta si tengo algo configurado y me copia lo mismo, que fue lo que yo le definí. En este caso, para fines de didácticos, vamos a crear una nueva conexión. Es decir, yo voy a crear mi propia conexión y esto lo puedo hacer con el icono de más, donde le digo una nueva conexión a la base de datos. En un principio mencionaba que esta herramienta también me permite hacer conexiones a bases de datos que no sean Oracle y aquí está la opción. Nueva conexión a no SQL Oracle. Y bueno, ahora con estas nuevas versiones, recordemos que existe ahora el Oracle Cloud, que es el OCI, y esto también me permite hacer conexiones a ese tipo de ambientes. Hagamos la nueva conexión a una base de datos local en este caso. La opción nos abrirá una nueva pantalla en la cual nos pedirá los datos para poder establecer la conexión a la base de datos. En este caso nos pide un nombre de conexión donde pondremos SQL Dev y le pondremos 19 para indicar que es la versión 19 y que estamos creando una conexión con ese nombre. Ahora nos pide un usuario y contraseña. Este usuario debe estar creado en la base de datos, debe no estar expirado, es decir, debe estar activo para podernos conectar. Y en este caso, dependiendo de la configuración de la base de datos, puede ser key sensitive o no. Es decir, si yo en la base de datos hice un cambio y dije que la contraseña era con mayúsculas, debo de respetar eso. Hay ciertas configuraciones para que esto no sea necesario y si yo doy de alta una contraseña en mayúsculas, no importando si doy mayúsculas o minúsculas, me va a permitir accesar. En este caso, yo tendría que respetar el case sensitive. Y bueno, si yo quiero que cada que me conecte no me pregunte la contraseña, es decir, que la almacene, pues le indicamos aquí que guarde la contraseña. El tipo de conexión. Existen diferentes tipos de conexiones. En este caso, nosotros estamos haciendo una conexión básica, es decir, lo más elemental. Aquí ponemos el nombre del servidor. Mi equipo local tiene una base de datos que yo instalé. Si yo quisiera conectarme a una base de datos que está en otro servidor o de manera remota, aquí pongo la IP o la dirección en donde se encuentra esta base. El puerto por el cual está escuchando, esto es cuando nosotros creamos nuestra base de datos, indicamos que hay un servicio que se llama Listener, el cual me permite hacer las conexiones a la base. Si yo defino un puerto diferente, tendría que definirlo en este punto. Si no, si yo ocupé el puerto por default, que es el 1521, este es el que le dejo. Y aquí tendré que poner el nombre de mi base de datos. Cuando yo hice la instalación, a mi base de datos le puse Oracle 12c. En este caso, le pongo el nombre en el SID, que es el nombre de la instancia de base de datos, y hacemos una prueba. En este caso me dice que la conexión pudo ser satisfactoria. Voy a guardar mi conexión para que quede configurada y cuando yo quiera hacer uso de ella, solamente le doy conectar. En este momento ya me está conectando a la base de datos local con la conexión que acabamos de definir. Yo ya estoy dentro de la base y en esta hoja de trabajo o worksheet, como le llama, ya puedo ejecutar sentencias select o cualquier otro tipo de sentencias que yo quiera ejecutar. Recapitulando, nosotros hicimos una conexión a la base y recordemos que cuando hacemos la conexión nos va a pedir el usuario, contraseña de base de datos, el servidor, ya sea el nombre o la IP, dependiendo cómo estemos trabajando, de dónde se encuentra la base de datos alojada, el puerto por el cual escucha las conexiones, que en este caso el 1521 es el default cuando tú instalas una base de datos, y el nombre de la base de datos. En este caso, cuando hacemos la instalación, si tú definiste un nombre específico, tendrías que tener este dato. Una vez conectados en la base, podemos nosotros hacer
varias actividades. Vayámonos primero a la sección del menú izquierdo donde aparecen las conexiones que tenemos. Si se dan cuenta, el icono para nuestra conexión que nombramos SQLDEP19 tiene un icono que me indica que estoy conectado. Si yo amplío el árbol de información de esta conexión, me dirá que tiene varios componentes, es decir, tablas, vistas, índices, paquetes y cualquier tipo de objeto que tenga este esquema, en este caso con el que me conecté, que fue HR. Veamos el primero, que es el que me va a listar las tablas que tiene este esquema dentro de la base. Como podemos ver, me va a listar solamente aquellas tablas a las cuales yo tengo acceso. También me listará los objetos o las tablas a las cuales yo tenga permisos de lectura, es decir, permisos de select. Existe un capítulo en mi curso de administración de base de datos donde se ve la parte de permisos y revocación de permisos sobre esquemas, sobre usuarios, sobre objetos de la base de datos, dependiendo del nivel, incluso vemos roles, responsabilidades y cómo podemos trabajar con todo esto con relación a los permisos. En este caso, este listado me muestra aquellas tablas a las cuales yo tengo acceso y aquellas tablas que yo soy propietario y que puedo modificar. Veamos la primera, que es departamentos, y me va a listar qué columnas son las que contiene esta tabla. Si yo le doy un clic al nombre de la tabla, me mostrará una serie de pestañas en el worksheet donde me indicará lo que yo estaría haciendo con un describe dentro de una sesión. Es decir, describe, nombre de la tabla. Me dice el nombre de la columna, el tipo de dato, el tamaño, si tiene algún constraint de no nulo y los valores por default definidos, el número ID de columna, es decir, qué posición tiene la columna y un comentario relacionado a lo que me almacena la columna. Cuando nosotros creamos tablas dentro de la base de datos, también podemos agregar comentarios al final de la sentencia de creación. Bueno, existen diversas pestañas y algunas muy específicas son para la parte de administración. Si nosotros en este momento abrimos todas las pestañas o revisamos una por una, habrá información que de alguna manera no sea necesaria o sea irrelevante para el curso de SQL, puesto que todo esto se ve en el curso de administración. La pestaña de datos es como si yo estuviera haciendo una sentencia select asterisco a la tabla. Y bueno, existen ciertos valores que yo puedo filtrar. Es decir, si yo quisiera filtrar por una columna específica con cierto valor, aquí le puedo definir cierto filtro. Esto me ayudará a hacer lo que sería una sentencia select con una cláusula where. Le puedo decir que me ordene por el manager ID. Lo que hará es de que me estará haciendo un orden y aquí le digo que department name sea igual a o que inicie con la palabra S. Lo que hará es de que me estará mostrando solamente aquellos registros que inicien con la letra S. Esto sería algo similar a que yo estuviera haciendo una sentencia select asterisco con la cláusula where y una condicionante. En este caso, like y entre comillas simples, la S por 100. Quitemos el filtro. Con Enter me aparecerá nuevamente toda la información y podré ver el contenido. La pestaña Model lo que va a hacer es que me va a generar el diagrama de entidad-relación de esta tabla y la relación que tiene con otras tablas u otros objetos. En un principio del curso veíamos que estos diagramas son la parte o la representación gráfica de los objetos dentro de la base y cómo es que están relacionados entre sí. Que existen ciertas nomenclaturas para los nombres, existen las líneas punteadas o líneas continuas que me determinan qué tipo de unión se está haciendo. En este ejemplo vemos que la tabla employees, que corresponde al esquema HR, por eso es que hr.employees, tiene relación con la HR, el esquema HR, tabla departments. Y me dice que un empleado puede tener un departamento asignado. Pero me dice que los departamentos, en este caso con esta pata de cuervo, que un departamento puede tener muchos empleados.
Y así es como se representa de manera gráfica la entidad relación o la relación que existen entre los objetos. La siguiente pestaña, que dice restricciones, me permitirá ver cuáles son las reglas de integridad que tiene definida esta tabla. Recordemos en el capítulo que nosotros hacíamos cuando la sentencia de creación de la tabla podíamos definir cuáles eran llaves primarias, si había llaves foráneas, si había algún otro constraint como no nulo, como único, como constraint de check, y todo esto lo podemos ver de manera gráfica o de manera más amigable dentro de estas pestañas. Hablamos hace un momento de permisos, donde yo como administrador puedo decir que la tabla de departments del esquema HR pueda ser leído por cualquier otro esquema o por un esquema diferente. En este caso vemos que no tiene permisos específicos o adicionales más que los que tiene el esquema HR. Las siguientes pestañas, como en este caso estadística, disparadores, flashback, son pestañas que me extraen información de cómo se está administrando esta tabla. En este caso, las estadísticas son procesos que se ejecutan sobre un objeto tipo tabla para sacar un promedio de información y determinar cómo serían las consultas internamente, es decir, cómo el manejador de la base de datos Oracle hará las consultas o accesará a la información. Los disparadores o triggers son procesos que se ejecutan una acción dependiendo de cierto evento. Si yo hago el pago de una factura por más de cierta cantidad, puedo definir un trigger o disparador que ejecute un proceso y lance un correo notificando al gerente de área que se está haciendo un pago mayor a lo definido. Estos son procesos internos que se pueden definir dentro de la base. Cada una de estas pestañas contiene información que es relevante para la administración, para la parte de desarrollo y para otras áreas no tan específicas como es el curso de SQL. Las dependencias me dice si hay algún objeto que tenga relación o dependencia directa de esta tabla. Cuando iniciamos la parte de revisión de objetos de base de datos, en el capítulo que vimos, veíamos que existen objetos de tipo vista. Si yo creo una consulta o hago una consulta recurrentemente a cierta tabla con ciertas características muy específicas, es decir, búscame todos los empleados del departamento 5 y esa consulta la hago muy repetitivamente, yo puedo almacenar esta consulta y ponerle un nombre y llamarle vista. Cuando yo ejecuto la sentencia, lo único que hago es llamar a la vista, ya no estar ejecutando la sentencia. Esta vista que me está mostrando en este momento en la pantalla tiene relación directa con la tabla de departments porque seguramente alguien almacenó una consulta y la creó en una vista. Y bueno, las otras pestañas me tienen detalles de cuándo fue creada, el tamaño, quién es el dueño. Hay un apartado que es el alojamiento lógico dentro de la base que se llama Table Space y me dice que cómo se llama, es decir, dónde está almacenada lógicamente esta tabla y mucha información relevante para un administrador. Existen tipos de objetos tabla dentro de la base que pueden ser partidos o divididos en bloques de acuerdo a ciertos atributos. En este caso, esta tabla no es una tabla particionada. Un índice, recordemos que es el espejo de una tabla, pero de forma ordenada. Yo puedo crear un índice que sea ordenado, una copia de la tabla que sea ordenado por departamento y puedo crear una copia de la tabla que esté ordenado por localización. Cuando yo hago una búsqueda en una sentencia select, dependiendo si tiene o no un índice, yo podría hacer uso de él para llegar más rápido a la información, puesto que está ordenada. Y por último, esta pestaña me devolverá el código de definición de la tabla que se utilizó para este objeto. Lo que hace es que procesa la DDL y me extrae el detalle, con comentarios, con constraint y con cada uno de los atributos con los cuales fue creada esta tabla. Esto me permite tener un panorama general de cómo yo podría crear una copia idéntica de la tabla. Si nosotros analizamos la información, podremos ver que la definición de la tabla tiene muchas sentencias que no vimos en el capítulo de creación de objetos, en este caso objetos tipo tabla. Como podemos ver, el storage,
y ciertos parámetros como es initial, next, min extends, max extends y otros datos que no se vieron cuando vimos este capítulo. Bueno, esta información, vuelvo a reiterar, se ve en mi curso de administración de base de datos, donde ya se entra al detalle de ciertos componentes y cuál es la mejor opción para optimizar tiempos de respuesta y mejoras dentro de la base de datos. Por eso es que no vimos esta información. Bien, ya que tenemos el detalle de cómo podemos revisar las estructuras de tablas, veamos cómo podemos ejecutar sentencias, cómo podemos almacenar scripts y extraer información que de alguna manera pudiera servirme. Para ejecutar una sentencia es necesario irse a la hoja de trabajo o worksheet y dar select asterisco y la sentencia que queremos ejecutar. En este caso yo ejecutaré una sentencia sobre la tabla employees. En la parte inferior me devuelve el resultado de la sentencia ejecutada y si yo quisiera almacenar esta información, con el botón derecho yo puedo hacer un export de la información. Yo puedo definir que esta exportación va a ser un archivo plano. Quiero que sea una sentencia de inserción para que yo pueda insertarlo en otra tabla, en otra base, o simplemente puedo hacer la exportación como un archivo PDF, un archivo XML o incluso me soporta un formato de Microsoft Excel donde genera una cuadrícula y la información queda plasmada como si yo la estuviera viendo en una hoja de trabajo de Excel. La ejecución se puede hacer con el icono que está en la parte superior o marcando la sentencia y oprimiendo Control Enter simultáneamente. Esto me dará el resultado de la consulta a ejecutar. Como podemos ver en la parte superior del worksheet, tenemos varios iconos, los cuales me permiten hacer funciones o aplicar acciones específicas. El primero es para cuando quiero correr la sentencia. La segunda opción me permite ejecutar varias sentencias de manera simultánea. En el curso de PL/SQL, que es el lenguaje procedural, nosotros podemos crear un bloque de código que haga ciertas acciones, no solamente una sentencia select. Y una vez que transcribimos esta sentencia, podemos hacer la ejecución, no como una sola línea o como una sola sentencia, sino como un grupo de sentencias en un bloque con esta acción. El siguiente icono me ayuda como administrador de base de datos o como incluso desarrollador, cuando tengo código PL/SQL, a hacer la revisión del plan de ejecución que está haciendo la base de datos. Esto es meramente administración. Si te interesa, puedes tomar mi curso de administración de base de datos, donde vemos que cuando tú ejecutas una sentencia SQL dentro de la base, internamente el manejador de base de datos Oracle analiza la sentencia y determina el plan de ejecución que seguirá para que esto sea lo más óptimo posible. El siguiente icono activa un proceso de rastreo o de monitoreo para ejecutar una auditoría dentro de la sentencia y validar qué es lo que internamente hace. Esta parte es similar a la anterior, donde me apoya, me indica ciertos cambios dentro de mi sentencia para que ésta sea óptima. Los siguientes iconos son la sentencia de commit y rollback. Si yo estoy ejecutando dentro de esta hoja de trabajo acciones de DML, de Data Manipulation Language, con estos puedo hacer mi commit y mi rollback. La siguiente acción abre una nueva hoja de trabajo. Esta me permite hacer el borrado de la información que tengo. Este icono tiene almacenado el historial de todas las sentencias que yo he venido ejecutando durante esta sesión u otras. Y el último me permite hacer el cambio de mayúsculas a minúsculas dentro del texto que tengo en mi hoja de trabajo. Ejemplo, me convierta a mayúsculas, me convierta a minúsculas. Y bueno, de manera general y muy básico, esto es lo que puedo hacer con SQL Developer. La ejecución de sentencias, almacenar la información, me mantiene un histórico, tiene un orden de mis conexiones
y el entorno es muy amigable y muy intuitivo. Existen muchas opciones dentro de los menús, pero muchas de ellas son para la parte de administración de base de datos. En este caso, no están dentro del alcance de este curso. En este capítulo revisamos cómo podemos ver cómo fue creada o definida una tabla dentro de la base de datos, de manera gráfica y con un entorno más amigable. También vimos cómo podemos ejecutar sentencias, almacenar el resultado en un formato específico, cómo podemos tener acceso al historial de sentencias ejecutadas dentro de nuestra sesión y también pudimos revisar el modelo de datos o el diagrama entidad-relación de las tablas y cómo están relacionadas entre sí. Recordemos que esta herramienta SQL Developer contiene muchas utilerías para la administración de base de datos, que algunas de ellas se revisan en mi curso de administración de base de datos y otras tantas se revisan en el curso de PL/SQL, es decir, lenguaje procedural para la parte de Oracle base de datos. Espero que puedan seguir revisando más a fondo cada una de las opciones o beneficios que nos da el trabajar con SQL Developer para que tengan un mayor entendimiento de la herramienta. Gracias.